la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot es la fiesta de la recepción de la Torá, es el aniversario de cuando se recibió la Torá en el Sinaí. O sea, esa es la primera parte, porque después ya cuando Israel estaba formado, ya eso se dirigió la fiesta a un entorno agrícola, de los que se llama los primeros frutos o las primeras cosechas. Pero inicialmente comienza con la recepción de la Torá. No se trata de una simple conmemoración de la revelación divina en el monte del Sinai, la promulgación de los 10 mandamientos y la transmisión de la ley escrita y la ley oral por medio de nuestro Rebbe Moshe. Shavuot es el momento mismo de la transmisión de la Torá. Los judíos lo llaman Seman Matan Toratenu. Seman Matan Toratenu, o sea, nuestra Torá. Lo que significa que esta fecha ejerce cada año sobre nosotros una influencia espiritual propicia a la integración de la Torá en nosotros y el adaptar nuestras vidas a la Torá. No la Torá que se adapta a nuestras vidas, no. Nuestras vidas adaptarse a la Torá. Cada año en Shavuot se recibe la Torá. Todo depende de nuestra preparación para recibir este tesoro espiritual que Elohim nos otorgó para procurarnos un bien eterno, o sea, la salvación. Shavuot es también la fiesta de las primicias, pues en ese día se aportaban al templo una ofrenda de 2 panes hechas de las primicias del trigo, de la nueva cosecha. La Torá la llama la nueva ofrenda, simbolizando así la renovación espiritual que opera en nosotros al recibir nuevamente la Torá. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos algo más profundo en cuanto al entendimiento respecto a esta fiesta. ¿Cuál es la parte más profunda? De que nosotros sabemos, hermanos, que Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. Ese es un eslogan que tenemos nosotros. La Torá es Yeshua y Yeshua es la Torá. Es la Torá revelada, es la Torá eterna. La Torá que recibieron los hebreos allá en la montaña es la Torá escrita. Y claro, la Torá oral. ¿Qué quiere decir la Torá escrita y la Torá oral? La Torá escrita es lo que usted está en el libro, lo que está escrito en el libro. O sea, las 10 alocuciones. Y la Torá oral o la tradición oral es la interpretación de la Torá escrita. O sea, es la transmisión. ¿Cómo transmito yo el mandamiento no robarás? Eso tiene muchas explicaciones. Y esas explicaciones se les llama la Torá oral. ¿Ok? O la transmisión oral de la Torá. Pero nosotros, hermanos, no estamos atrancados ahí. Ya nosotros hemos recibido la revelación. La revelación de la Torá oral y de la Torá escrita, que es la manifestación del Mesías. Por eso es que hoy en día entendemos por qué Yeshua en los evangelios le decía a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Él nunca dijo, guarden los mandamientos o guarden el mandamiento. No, él siempre decía, guarden mis mandamientos, porque él dice que él es el propietario de los mandamientos, porque él fue el que los dio.
O sea, él no está usurpando a nadie, ni está ocupando el lugar de otro Elohim, de otro Dios, no. Él es también, él es el eterno. ¿Ok? Baruch Hashem. Por eso él dice, mi palabra, guardéis mi palabra, guarden mis mandamientos. O sea, que venga un aparente ser humano aquí en la tierra a hablar en términos propios, personales, que esto es mío, la Torah es mía, hombre, solamente Yeshua lo hace. ¿Por qué? Porque él fue el que la dio. Él fue el que la dio. Pero hablando ya más profundamente, aparte de que él la dio, él mismo en esencia es la Torah. ¿Por qué decimos que en esencia? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Toda palabra del Eterno. O sea, se está refiriendo a la Torah. Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Entonces, por eso es importante, hermanos, entender esto. Y al mismo tiempo entender el significado de la fiesta de Shavuot. Que la fiesta de Shavuot es la conmemoración, el aniversario de la entrega de la Torá. Porque en un Shavuot fue que se entregó la Torá en el Sinaí. Ya luego, más adelante, se le dio otro sentido, como acabamos de decir, que es también la fiesta de las primicias. Pues en este día se llevaban al templo una ofrenda de 2 panes hechos de las primicias del trigo de la nueva cosecha. O sea, cuando una persona en su finca recogía los primeros frutos del trigo, o sea, lo primero del trigo lo separaba aparte y eso le hacían el proceso de moler la harina y todo eso, y de ahí hacían 2 panes grandes. 2 panes grandes y se llevaban al templo. Como símbolo de la primicia de la primer cosecha. La Torá lo llama la nueva ofrenda, simbolizando así la renovación espiritual que se opera cuando se celebra la fiesta de la Torá. Por eso es que cada año, mire usted todo lo que abarca, cada año volvemos a empezar a través de las parashot a estudiar la Torá. Y cada año siempre hay una enseñanza nueva. La Torá es la misma, pero el Eterno es tan grande que hay algo nuevo en la enseñanza de la parashá. No siempre es la misma enseñanza. No, hay algo nuevo que enseñar, algo nuevo que decir, hay algo nuevo que escuchar. Bendito sea el nombre del Eterno. Para nosotros celebrar Shavuot, hermanos, prácticamente para nosotros es más importante que para el mismo judío. Claro, para él es muy importante la fiesta, la recepción de la Torá, pero para nosotros debe ser más importante porque nosotros ya sabemos qué significa la Torá y ya sabemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y esa gloria ha traspasado hasta nosotros. ¿Ok? Esa gloria ha traspasado hasta nosotros. Entonces, en preparación para la fiesta de Shavuot, se acostumbra antes de la fiesta leer la Megilá de Ruth, o sea, el libro de Ruth, donde está la historia de Noemí, de Booz. ¿Ok? En este día se acostumbra
También el comer cosas derivadas de la leche, o sea, yogures, cosas que derivan de la leche, se acostumbra mucho en la fiesta de Shavuot, ¿ok? O sea, se acostumbra a consumir alimentos lácteos juntamente con otras frutas también, muchas frutas, y ya a nivel rabínico, o sea, a nivel ortodoxo, pero nosotros no somos ortodoxos. Pero a mí lo que hacen los ortodoxos en Shavuot, ellos consumen bastante productos lácteos, pero como nosotros sabemos no mezclar la carne con la leche, entonces lo que ellos hacen es que primero consumen los productos lácteos, ellos, no que lo vamos a hacer nosotros también así. Le estoy como dando una forma de cómo ellos lo hacen. Primero consumen los productos lácteos y esperan una hora, hora y media antes de comer otras comidas que contengan carne. ¿Ok? Entonces, lo que ellos hacen es que los utensilios donde ellos comieron los productos lácteos los cambian y donde van a consumir la comida que contenga carne, esos platos diferentes, no los mismos en los que comieron los productos lácteos. ¿Ok? O sea, ellos llaman esto la división de las comidas en Shavuot, la fiesta de las semanas también se les llama. En griego se les llama Pentecostés y en español quedó así, la fiesta del Pentecostés. O sea, esta fiesta, lo primero que tenemos que entender, hermanos, es el significado primario y original desde el principio. Es la conmemoración de la entrega de la Torá. ¿Ok? La Torá, la entrega de la Torá es Shavuot, cuando el pueblo de Israel recibe la Torá. Bendito su nombre. Luego, la parte agrícola, que son las primeras cosechas, porque acuerde a lo que dice lo que decía Yeshua. Él decía, si el grano no es echado afuera, no puede dar, no es echado en tierra, no es enterrado, no puede dar fruto. O sea, esto tiene un doble significado. El primer significado es que aquí Yeshua está apuntando a Shavuot. ¿Por qué? Porque en los días de Pesaj es que los sembradores comienzan a echar semilla para las cosechas. Las primeras semillas se sueltan en esa temporada. Amén. En esa temporada, por los días de Pesaj. Pero Jesús, hablando de sí mismo, él decía que él también era como una semilla y que por eso él tenía que ser enterrado, tenía que morir como semilla para poder dar vida y dar frutos. ¿Ok? Entonces, ya para este tiempo es que las cosechas, que ya crecieron las plantas, ya florecieron, porque lo que es mayo, abril y mayo es la época de las hojas, de las plantas, de las flores, empiezan las flores a dar sus primeros frutos pequeños. Solamente toca esperar a que crezcan los frutos. Por eso ya las primeras cosechas comienzan a recogerse en Shavuot, exactamente a las 49 días, o sea, las 7 semanas. A las 7 semanas de Pesaj, cuando se depositó la semilla en la tierra.
¿Ok? Esto es tenaz. Entonces, cuando llega Shavuot, que ya hay cosechas, ya empieza la primera cosecha, porque esa es la primera cosecha. Después viene en julio otra segunda cosecha, otra tercera cosecha, y así vienen varias cosechas a través de todo este tiempo de verano. Luego, pero aquí está hablando de los primeros frutos. Por eso fue que el Eterno escoge el día de Shavuot en la época del primer siglo, cuando ya Yeshua ya se había ido, que él le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén, no se me vayan a ir, quédense, que yo les voy a enviar el Consolador. Entonces ellos se quedaron, por fe se quedaron, porque ellos no les dijo, no, es que en Shavuot va a pasar esto y esto y esto. No, ellos no les dijo nada. Fue un acto de fe. Se quedaron, les tocó quedarse en las 7 semanas, después de la resurrección de Mashiach. Como de costumbre, ese día fueron a hacer la oración de la mañana, el día de Shavuot o el día de Pentecostés, porque en Shavuot se hacen unas oraciones a nivel comunitario en la mañana, temprano. Se reúne toda la comunidad en un lugar y ahí se reunían a hacer unas oraciones de la fiesta. Cuando ellos estaban allí en esa oración, en el día de Shavuot o día de Pentecostés, fue que vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, repartido en lenguas de fuego, profetizaban, hablaban en lenguas y hablaban las maravillas del Eterno, etcétera, etcétera. Y eso fue precedido por un terremoto, por un viento recio, y como era un día de fiesta, era una de las fiestas del Eterno, Jerusalén estaba así abarrotada de gente que había venido del extranjero a celebrar la fiesta de Shavuot, los primeros frutos. Y ese día, Pedro, inspirado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu del Eterno, se puso en pie y le predicó a aquel gentío que se arremolinó allí para ver qué era lo que estaba pasando, los curiosos, como siempre. Y Pedro les predicó el primer sermón apostólico, mesiánico completamente. El primer sermón mesiánico a una multitud. Y aquel día se convirtieron 3,000 personas. Por eso es que se llama la fiesta de los primeros frutos. Para el israelita durante tantos cientos de años significó los primeros frutos literales de la cosecha. Pero todo eso apuntaba hacia aquel día, cuando de una forma impresionante todas aquellas personas escucharon el mensaje de Pedro y se convirtieron 3,000 personas y de una pidieron tevilá. ¿Qué impide que seamos bautizados? Queremos ser bautizados. ¿Qué tenemos que hacer para entrar al reino? Y Pedro les dijo: bautícese. O sea, hagan tevilá cada uno de vosotros en el nombre del Adón Yeshua HaMashiach. Y denle para adelante. Y dice que aquel día fueron bautizados 3,000 personas. ¿Qué es lo bueno de esto? Que cuando el Eterno entregó la Torá en el Sinaí, por causa del becerro de oro, aquel día murieron 3,000 personas, cayeron. Cuando el Eterno le dio la orden a Moche: dile a cada israelita que coja su espada y mate a su compañero. O sea, los que él vio que participaron de lo del becerro de oro, porque no todo Israel participó del becerro de oro. 3,000 personas murieron ese día, pasados a espada, por participar de esa aberración en la misma presencia del Eterno, de construir un ídolo y adorarlo. Y decirle a ese ídolo: estos son nuestros dioses, sinvergüenzas. Bueno,
Pero mire que luego en una fiesta de Shavuot, ya hablando de la revelación, de la manifestación, de la congregación del Eterno, comandada por Yeshua HaMashiach, el Mesías, viene ese mismo día que se celebraba Shavuot, se convirtieron exactamente 3.000 personas. ¿Ok? Aquí 3.000 murieron y aquí 3.000 nacieron de nuevo en Mashiach. O sea, se cumplió todo perfecto a nivel de números. 3.000 personas. Bendito su nombre. Muy bien, vamos a parar acá, hermanos, porque ya queda un minuto para las 30. Mañana, mediante el cielo, vamos a continuar. Lógicamente, pues vamos a entrar un poquito aquí en la parachá, en la lectura de la parachá, porque esta parachá, Bemidbar, Números capítulo 1, 2 y 3, habla más que todo de las familias, o sea, el censo, que de tal familia tanto, de tal familia tanto, de tal familia tantos, y toda esa cuestión, y la distribución alrededor del tabernáculo en el desierto. Pero también vamos a explicar más sobre lo que significa Shavuot. Mañana vamos a explicar qué se hace, cómo se decora, qué se come y qué se hace, porque solamente es un día que se celebra la fiesta de Shavuot. Y ese día, en este año, toca el otro domingo de arriba. ¿Amén? Muy bien, hermanos.